Pero en realidad lo que hay es un debate mundial, global. Este es un tema que se está discutiendo en este momento en todos los países del mundo. Y se está discutiendo porque hay un hecho relativamente nuevo, y es que hay una ofensiva de enormes capitales financieros transnacionales, de grandes empresas, de países enteros, que han salido por el mundo a comprar tierras donde puedan comprar tierras. Es digamos, un fenómeno nuevo. Tierras que salen a comprarlas por supuesto en beneficio no del país al que le compran la tierra, sino en beneficio de esos capitales y de esas potencias económicas. Entonces, por las graves implicaciones que tiene la desnacionalización de las tierras de un país, hay un debate enorme, porque esto pone en riesgo temas de seguridad alimentaria nacional, temas de soberanía nacional, tiene que ver con asuntos de geopolítica, de cuestiones militares también a escala del mundo. Entonces ya, por ejemplo, muchos países han legislado para ponerle controles a esa extranjerización de la tierra. Por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos ha habido desde hace rato fuertes limitaciones a la propiedad en la propiedad de la tierra rural, para que no la puedan adquirir extranjeros o en proporciones muy pequeñas. Lo mismo sucede en Canadá, y repito, el debate es global. Lo que pasa es que en Colombia apenas estamos empezando el debate, porque el gobierno nacional, particularmente el ministro Juan Camilo Restrepo, que es al que más le toca por ser el ministro de Agricultura, ha sido refractario hasta que este debate se haga. Yo recién llegué hace 2 años a la Comisión Quinta, le planteé cómo habían aterrizado por Colombia unos inversionistas chinos interesados en comprar 400.000 hectáreas de tierra para sembrar productos para exportar hacia China, con maquinaria china, incluso con trabajadores chinos. Este tema se lo plantea al doctor Juan Camilo Restrepo y le pareció que eso era un asunto menor y que bienvenida la inversión extranjera. Y es evidente que en Colombia ha habido un propósito del presidente Juan Manuel Santos y de su gobierno para que este tema no se debata. Lo nuevo es que, y por eso es que el debate ha empezado a darse, es que en este momento hay en el Senado de la República 3 proyectos distintos que tienen que ver con limitar la extranjerización de las tierras rurales. Uno promovido por el senador Hernán Andrade y el Partido Conservador, que ya se aprobó en la Comisión Primera del Senado y que hace tránsito a la plenaria. Otro del senador Juan Lozano del partido de la U, que es básicamente en la misma dirección, y otro que presentamos nosotros, los del Polo Democrático Alternativo, también señalando serias limitaciones a eso. Repito, entonces, lo nuevo es que en Colombia por fin logramos romper como esa especie de conspiración del silencio que ha habido, que ha venido generando extranjerización por la puerta de atrás. En Colombia avanza en proporciones importantes la adquisición de tierras rurales por parte de inversionistas extranjeros. Yo creo que él anda bien molesto porque, como ya comenté, su idea básica ha sido de que esto no se debía hablar, de que sobre esto no hay que legislar, que como están las cosas, que es el extremo libertinaje. Hoy un inversionista extranjero puede hacer lo que se le dé la gana, puede comprar la tierra que sea, en la proporción que sea, en cualquier parte del territorio nacional, puede aspirar incluso a apropiarse de una u otra manera de baldíos del Estado colombiano. Puede hacer lo que quiera, y eso es lo que ha promovido el gobierno nacional y es lo que ha promovido el doctor Juan Camilo Restrepo. Entonces, que el debate salga, que ese proyecto que va más adelantado esté avanzando en contra de su punto de vista, lo tiene muy irritado. Y lo tiene muy irritado también que se haya sabido que la modificación que él promovió de la ley 160 del 93 estaba conduciendo a entregarle baldíos del Estado o tierras originadas en baldíos del Estado a inversionistas extranjeros. Explico con algún detalle. En Colombia, la ley 160 del 93 establece con claridad que las tierras baldías del Estado colombiano solo se le pueden entregar a pobres del campo y en pequeñas proporciones
de economía campesina, y establece esa ley que cualquier pobre del campo que haya sido beneficiado de alguna manera con políticas de tierras del Estado colombiano no podrá vender esas tierras para configurar grandes haciendas. Eso lo desmontó el Plan Nacional de Desarrollo, y empezó a aplicarse el que cualquier beneficiario de políticas de tierras del Estado podía entregar sus tierras para que un extranjero, por ejemplo, montara una gran hacienda. Y empezó a caminar también la idea de que los baldíos del Estado se le podían entregar no solo a los pobres del campo, sino a cualquier magnate nacional extranjero, fondo de inversiones, banquero, el que fuera. Lo que pasa es que esa ley, y eso es una de las cosas que más molesto tiene al doctor Restrepo, esa ley fue demandada por el senador, por el representante a la Cámara, Wilson Arias, también del Polo Democrático, y por mí fue demandada ante la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional tumbó los 3 artículos de la ley, los declaró inconstitucionales, porque lo son, contrarios al ordenamiento jurídico, contrarios a lo que dice la Constitución Nacional, y entonces eso tiene bien molesto al doctor Juan Camilo Restrepo y a quienes lo han rodeado, y por supuesto a una serie de inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, que ya se habían metido pues en esta especie de fiesta que estaban montando con los recursos públicos, con los baldíos del Estado colombiano, que repito, de acuerdo con la ley 160, hoy vigente, porque la reforma esa se cayó, la hundió la Corte Constitucional, hoy las tierras baldías del Estado colombiano solo se le pueden entregar a pobres del campo. Y pobre del campo que se haya hecho a un pedazo de tierra en Colombia por cualquier forma de reforma agraria o de subsidio o de lo que sea, o de ley 160, no puede sumarla al proyecto de un gran inversionista. Y esto, repito, tiene bien molesto al ministro, y que además se haya sabido que detrás de toda esta modificación legal sí estaban, como lo dijimos oportunamente, los intereses del capital financiero transnacional. Yo diría que hay por lo menos 5 grandes argumentos en contra de que el país extranjerice sus zonas rurales, su territorio rural. El primero, porque eso sería más concentración de las tierras agrarias de Colombia. Recordemos que estos inversionistas extranjeros pues solo están interesados en montar inmensos proyectos de 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 hectáreas, cosa que además permitía esta reforma que afortunadamente tumbó la Corte Constitucional. Y Colombia tiene uno de los peores índices de concentración de la tierra rural del mundo. Tenemos un Gini del orden de 0.87, una parte bien importante de la pobreza, de la miseria de las gentes que viven en el campo de Colombia tiene que ver con la concentración de las tierras, y por supuesto esa extranjerización también afectaría, pues por supuesto, a los pobres del campo y a los campesinos, pero además a los pequeños y medianos empresarios que serían pues digamos arrastrados por esa bola de nieve de venderle el país a los inversionistas extranjeros. También se puede señalar como un aspecto negativo de esta extranjerización un mayor encarecimiento de las tierras rurales. Las tierras rurales de Colombia son bastante costosas, y esto se ha ido volviendo un obstáculo supremamente grande para la inversión agraria, porque digamos que en condiciones normales no es negocio producir en el campo ante el alto precio del suelo y los procesos de especulación inmobiliaria que allí se mueven. Esto, repito, por razones obvias, se complicaría todavía más con la extranjerización de las tierras del país. También es muy grave esa extranjerización en lo que tiene que ver con la concentración de los recursos. Una de las falacias que se oye decir en Colombia, no, es que en Colombia hay tierras de sobra para lo que sea. Eso no es cierto. Primero, no es cierto en términos relativos. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá hay fuertes límites a la propiedad de los extranjeros en las zonas rurales, y son países bastante más grandes que Colombia. Pero además el problema de los recursos no es solo un problema del suelo, es un problema también de las aguas, que no son infinitas como se sabe. Es un problema también incluso de la mano de obra, dónde está localizada y cómo se mueve la mano de obra localizada en el campo. También es un problema de los insumos.
Sí, es decir, esos inversionistas extranjeros fácilmente aspirarían el poco crédito rural que se consigue en Colombia en su beneficio. Es un problema de dónde se invierte en la infraestructura. Por ejemplo, el gobierno nacional anda hablando de inversiones inmensas en ciertas regiones del país destinadas para ser, digamos, para serle traspasada de una u otra manera a los extranjeros, mientras, por ejemplo, la red secundaria y terciaria del resto del campo colombiano se está hundiendo de manera misericordia. Luego allí tenemos también un problema que debe ser mirado con toda atención. Es un problema de la seguridad alimentaria nacional, porque esos inversionistas en general o vienen a producir agrocombustibles que no son alimentos, o vienen a producir alimentos pero para exportar a sus países de acuerdo con sus conveniencias. Luego aquí podría suceder en estos proyectos de extranjerización que en un momento dado de una escasez que en cualquier momento puede presentarse, el ministro Juan Camilo Restrepo dice: no, es que han comprado muy poquita tierra. Sí, pero es que el problema es que pueden terminar comprando mucha tierra, y eso amenaza la seguridad alimentaria nacional. Decía el procurador Maya Villazón en los días del trámite del TLC con Estados Unidos, señalaba cómo hay cláusulas del TLC que impiden prohibir o impedir que un inversionista extranjero que esté produciendo alimentos en el territorio nacional, impedir, repito, que esa comida termine siendo exportada en beneficio de los nacionales de otro país. Y hay un problema que probablemente sea el más grave de todo, que es el que tiene que ver con la soberanía nacional de la República de Colombia. Una nación, un país, un estado, todo eso tiene que ver con el suelo. Si del suelo de Colombia se apoderan los extranjeros, así no sea mediante las armas como hicieron los españoles en su momento, sino mediante este tipo de compras permitidas, pues allí se empieza a poner en riesgo la soberanía nacional. Todos sabemos cuánto influye la propiedad del suelo en Colombia en las determinaciones políticas. Uno puede hacerse estas reflexiones. Si el día de mañana la meseta de Ibagué, para poner un ejemplo, o el plan del Valle del Cauca, el Valle del Cauca, se lo pasara a las manos de los extranjeros, ¿quién terminaría definiendo en la política del departamento del Tolima o del departamento del Valle del Cauca? Si el día de mañana la altillanura toda o en proporciones inmensas terminara en manos de los extranjeros, ¿por qué no podrían terminar montándonos allí un país independiente y que sufriéramos otra vez un proceso parecido al que tuvimos con los Estados Unidos en la pérdida del territorio de lo que hoy es la República de Panamá? Aquí hay cosas complejas. Es decir, en el juego militar de las estrategias militares tampoco influye el problema de quienes tienen el control sobre el suelo de un país. Aquí no caben los idiotas en esta discusión, ni caben los avivatos, ni caben los pusilánimes. Estos riesgos de los que estoy hablando son ciertos. Aquellos colombianos que andan con el cuento de que no importa que todo, absolutamente todo en Colombia, lo importante sea los extranjeros, pues están pensando como extranjeros. Deben estar de fiesta los extranjeros, pero por supuesto que los demócratas y los patriotas de este país tenemos el derecho a defender un punto de vista diferente, que es el que estamos defendiendo con estos proyectos de